Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Días, tardes, noches, uno ya no sabe ni qué día ni en qué momento está uno viviendo, gracias a las tecnologías y sobre todo a las redes sociales que también nos abren este espacio para poder compartir, abrir, conocer. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy sabroso, bloqueos inconscientes, y está conmigo mi queridísimo amigo Magnus Sempiternus Phoenix, que nos acompaña, astrólogo, pero yo siento que es mucho más que astrólogo, tiene mucho conocimiento también en el área psicológica, en el área espiritual, entonces es todo un verdadero complemento. Y te doy la bienvenida, mi queridísimo Magnus. Muchas gracias, Marisela. Hoy, bueno, pues este tema de bloqueos inconscientes realmente es un tema algo extenso, no fácil de comprender muchas veces, pero me gustaría que nos dijeras, y todo empezó por una plática que tuvimos el hecho, precisamente sobre esos bloqueos que había estado manejando, y me digo, un programa, tenemos que hablar de esto, porque la realidad es que mucha gente, y sobre todo por todo lo que estamos viviendo, hay muchos bloqueos. Sí, sí, ¿Cómo no, se y da? es que primero hay que empezar por el principio, o sea, ahorita el encierro, forzado, lo que está haciendo es que la gente tenga que enfrentarse consigo misma y con su familia y con la gente con quien vive, ¿no? Uh -huh. Entonces, los que viven solos, pues, o solas, enfrentarse a sí mismos. Entonces, los bloqueos inconscientes, primero hay que entender qué es el inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente, pues, es todas las partes de tu mente que no sabes que existen, pero que ahí están funcionando. Digo, así como hay parte de tu cuerpo que no sabes cómo funciona, como cómo queman combustible tus células, sí, pues tú no te tienes que concentrar para hacer la digestión, solito sucede, ¿no? No, ni siquiera necesitas concentrarte para respirar, a menos que estés tratando de meditar, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de los procesos del cuerpo son inconscientes, pero también la mayor parte de los procesos de la mente. Entonces, todo a lo cual no le estás poniendo atención en este segundo, pero es atención activa, Uh Marisela, no es -huh. nada más, sí, es que estoy viendo lo que estoy haciendo. Bueno, una cosa es saber que estás haciendo algo, pero otra cuestión es saber por qué lo estás haciendo. Sí, ¿Y cómo lo estás haciendo? claro, claro. Entonces, los mecanismos internos de la mente, pues son el inconsciente. Y son, fíjate, si tú tomaras este cuadrito de la pantalla y dijeras, bueno, pues esta es mi mente, ¿qué porcentaje de ese cuadro de la pantalla pensarías tú que conoces? Así con una estimación, así nada más. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿La Pues, mitad? ¿Tres cuartas partes? No pues sé. yo creo que tres cuartas partes. Bueno, el número que han acordado los neuropsicólogos más prominentes de los últimos 15 años es 0.01%. O sea, un píxel, ¿sí? Un píxel. Y ese sería la estimación más, pues, digamos, más suelta, más ligerita, ¿no? Entonces, la cuestión es que en realidad, pues nuestra mente inconsciente es gigantesca, es 99.9% de nuestra mente. ¿Sigues ahí, Marisela? Sí, aquí Sí. estoy. De repente se fue la imagen, dije, ya No, se fue Marisela. no, te puse para que la gente ponga más atención y no se distraiga conmigo. Ok, entonces, de ese 99.9% de la mente, ¿cuánto conocemos? Nada más estamos en el 0.01% y todo lo demás está sucediendo automáticamente, no sabemos por qué sucede y entonces lo que son bloqueos inconscientes son partes de tu mente automática que de repente no están funcionando como esperas. Sí. Y ahora que estamos encerrados o que estuvimos encerrados, los que decidieron y las que decidieron encerrarse, sí, autoencerrarse en realidad. Bueno,
están experimentando todos sus bloqueos inconscientes, todas las partes del inconsciente que no sirven, ¿sí?, para afrontar la situación actual y para poder saber quién soy yo y además qué quiero hacer con mi vida y cómo lograrlo, ¿no? Entonces, es como un carro. Tú llevas el carro al taller cuando se echa a perder porque, pues, es un bloqueo mecánico, ¿verdad? No va a Claro. funcionar bien si no lo corriges, pero ¿cómo te das cuenta que hay un bloqueo si esa parte de la mente nunca la has usado? Pues no lo Pues, sabes. pues sí. O sea, hasta que de repente algo se rompe, No, es cuando sí. la gente va al psicólogo o va a terapia o va a hacer algún trabajo mental o psicológico o espiritual, ¿sí? Entonces, claro, hay las excepciones, pero son muy contadas. Las excepciones de gente que se lanza y dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo funciono, quiero saber cómo funciono. ¿Para qué? Pues en el mismo ejemplo del mecánico, ¿no? O sea, es para corregir lo que está funcionando mal, para mantener lo que está funcionando bien, pero no nada más eso, sino para mejorar lo que ya está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié psicología, me di cuenta que la mayor parte del enfoque psicológico es sobre la enfermedad y eso a mí no me atrajo mucho. O sea, claro, lo estudié, pero no es algo que me gustaba enfocarme en ello, ¿no? Entonces, si te enfocas en la enfermedad, pues es esperar hasta que se rompa el sistema o hasta que se vea, hasta que se nota que se rompió algo. Muchas veces no nos damos cuenta que algo está roto por dentro. Sí. Entonces, ¿tú qué bloqueos inconscientes has tenido experiencias de tener? Porque todos tenemos alguno en cualquier momento de nuestras vidas. ¿O has visto que gente que te pide consejos, qué tipo de bloqueos son los que manejan? Mira, ahorita por todo esto, yo creo que tiene mucho que ver el darnos cuenta de que estamos casados con una persona y es la idea de con quien me casé. Y en este encierro y en este tener que convivir con esa persona sin poder huir como antes lo hacíamos, ¿no? Con salidas, con los amigos, con el trabajo. Ahora te encerraste en casa con trabajo, con pareja, con familia. Entonces, al momento de que te das cuenta de que no es esa persona la que inició este matrimonio, dices tú, ah, caray, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió, no? Pero no fue que cambió en un día. Y es que fíjate, ahí es donde de repente nos topamos con que no sabemos cómo funciona la mente humana. No nada más nuestra mente, sino la mente humana en general. Entonces, por ejemplo, la percepción, lo que yo creo que veo o lo que yo creo que es la realidad, no es la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de conocer a una persona, pues uno nunca acaba de conocerse a uno mismo, ¿no? Mucho menos acabar de conocer a alguien más. Y que Entonces, te enfocas en algo que para ti es importante, a lo mejor nada más el físico, a lo mejor nada más la cuestión económica o a lo mejor nada más un estatus. pues es Sí. que ahí estamos hablando de que la gente está operando desde sus programas automáticos. Han aceptado una versión de la realidad que les han vendido los anuncios, que les ha vendido la religión, que les ha vendido el gobierno, que les ha vendido su familia, ¿sí? Sin quedarse a preguntarse, bueno, ¿qué realmente es un ser humano? ¿Sí? Y decidir por mí mismo, por mí misma, qué es lo que soy, quién soy. Soy un cuerpo, soy una mente, soy unas emociones o, como sabemos en las ciencias ocultas y en la filosofía, el observador de esos cambios en la mente, en el cuerpo y en las emociones, ¿verdad? Porque luego cuando te aferras a una forma de ser, a una forma de sentir, a una forma de pensar, a, un, a una apariencia de tu cuerpo, cambia alguna de esas cosas y sientes que te estás muriendo, ¿no? Sí. Entonces, y luego si te aferras a alguien más que ni siquiera es otra persona, sino más bien la idea que tengo yo de lo que es la otra persona,
lo cual también va cambiando minuto con minuto, ¿verdad? O sea, aunque no nos demos cuenta, la gente cambia. Fíjate, ese proceso que decías de encierro, de que te encuentras con que esta persona no es quien pensaba que era, también se conoce en psicología como la fiebre de cabaña, ¿sí? Entonces, esto es algo que los americanos se enfrentaron por primera vez, digamos, en la cultura popular, cuando estaban yendo de Nueva York y las 13 colonias originales hacia el oeste, ¿no? Entonces, se acercan hacia el oeste y cruzando las montañas rocallosas, de repente iban en caravanas, así con carretas y tratando de escalar las montañas para poder llegar a California, ¿verdad? Por la fiebre del oro y demás, pues se quedan atascados muchos grupos en las montañas y tienen que hacer una cabaña de troncos, etcétera, y se les neva en el invierno, o sea, quedan tapadas completamente por la nieve las cabañas. Entonces, para salir tienen que escarbar así como que hacer túneles y salir pues para buscar comida. Pero el asunto con el encierro es que la gente empieza a irritarse. Después al principio de repente empiezas a molestarte por cómo piensa la gente, es que siempre haces lo mismo, es que siempre respiras de la misma forma, comes de la misma forma. Todos los mecanismos inconscientes son distintos de una persona y otra. Y el inconsciente de todos automáticamente lo que dice es, a ver, tú tienes que ser como yo. Si no eres como yo, estás en mi contra, ¿sí? Y eso es lo que se siente a nivel inconsciente. No son palabras que vienen en tu mente, es una sensación. ¿Sí? Es por eso que queremos controlar a las personas. Claro. Porque quiero crear como que mi monito, ¿no? Totalmente. ¿Y de dónde estoy creando ese monito? De un lugar donde ni siquiera conozco, porque yo no sé cómo me crearon mi monito, por decirlo así. O sea, mi ego, que es la historia de lo que creo yo que soy, viene de cómo me trataron mis papás, cómo hice frente a eso, cómo me trataron en la escuela, si era el popular o el impopular, el atractivo o el poco atractivo, etcétera, ¿no? Y todas esas son cosas que vienen desde afuera, no son realmente lo que soy, ¿sí? Yeah. Entonces, luego cuando te enfrentas con alguien, y típicamente, pues más o menos podemos renunciar un poquito a esa compulsión de que tú tienes que ser como yo, en un proceso que en psicología se llama sublimación, ¿sí? Y la sublimación es ese instinto, lo vas a tratar de cumplir de otra forma. Entonces, ok, no puedo hacer que mi pareja sea exactamente como yo quiero, o la pareja de mis sueños, o como era mi papá, o como era mi mamá, o etcétera. Claro, esto es sin darme cuenta, ¿verdad? Pero entonces salgo al mundo y trato de que mis amigos sean como yo quiero que sean, o trato de que las personas en mi trabajo sean como yo quiero que sean. O sea, trato de transformar al mundo a imagen y semejanza de mi inconsciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay muchas oportunidades, pues está regadas son como si tuvieras 20 carreras, ¿no? Pues está bien, o sea, voy avanzando 1 milímetro en cada carrera, parece que mis amigos como que más o menos me siguen la onda, parece que en mi trabajo tengo un poquito de liderazgo, valoran mis ideas a veces, pues con eso me satisfago, pero luego cuando quedas con una sola carrera, y te das cuenta que estás avanzando 1 milímetro cada vez, o que no estás avanzando, o que la otra persona está queriendo que tú seas como él quiere que seas, o como ella quiere que seas, pues entonces sientes que no nada más vas perdiendo la carrera, sino que te están descalificando, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, no es posible, yo nada más entré a esta vida para poder correr esa carrera. ¿Y cuál la carrera? Es ser tú mismo. Y ahí vamos tratando de que los demás sean lo que yo soy, piensen lo que yo pienso, sientan lo que yo siento, ¿sí? Etcétera. Entonces, al no poder hacer eso o al no caer en la ilusión, más bien, en la ilusión de que eso es posible, ¿sí? Se pierde la ilusión y entonces caemos en la desilusión, esta persona no es como pensé que iba a ser,
iban a cambiar las cosas, me iba a ser fiel, iba a ser mi príncipe o mi princesa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cae la desilusión total, pero lo que está cambiando no es la otra persona necesariamente, es lo que yo pensé que podía hacer con esa otra persona. Y esas son una serie de manipulaciones, o sea, estamos tratando de manipular a todos inconscientemente y ni nos damos cuenta. Esos, por ejemplo, vienen a ser también las expectativas. Claro, que totalmente. Yo estoy creando, que yo estoy haciendo ese mundo fantástico. Y cuando salgo de ahí me doy cuenta realmente que esa persona no lo era, se destruye todo ese castillo, pero no, muchas veces no nos hacemos conscientes que ese castillo lo creé yo. Exacto, y es más, las expectativas no nada más están las que sabes que tienes, están las que no sabes que tienes. O sea, por ejemplo, tú crees que el mundo es de cierta forma y que los hombres o las mujeres deben de ser de cierta forma. Hay hombres buenos, hombres malos, mujeres buenas, mujeres, todas esas son expectativas, son las reglas del juego que crees que existen, pero esas reglas del juego también son heredadas y son únicas para ti, porque nada más tú tuviste tu familia, nada más tú tuviste tu experiencia. Y lo que pasa con la experiencia de la vida es que automáticamente, lo quieras o no, se está generando órdenes inconscientes que se quedan en tu mente profunda. Y luego estás funcionando desde tu inconsciente todo el día, todos los días sin saberlo. Entonces, es como tener un extraño o una persona extraña adentro. Sí. Es algo muy complicado en el sentido de que muchas personas realmente no saben que pueden pensar, no saben que pueden cambiar sus pensamientos, no saben que esas emociones que están experimentando tienen una razón de ser. Todo lo ven hacia afuera nada más. Él me hizo, él me dañó, esto no es como yo quiero, se murió la persona que yo amaba, me dejó, o sea, todo siempre lo estamos viendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Sí. ¿Qué pasa con nuestro interior que está negado? Pues es que nos quedamos en una etapa del desarrollo infantil. Sí. El bebé o la bebé nace y lo primero que siente es la separación con la mamá. Pero es una separación física, ¿sí? De su cuerpo ya no es mi cuerpo, pero obviamente no está pensando en palabras el bebé, está en el lenguaje del inconsciente. El cerebro tiene un lenguaje y ese lenguaje del inconsciente es en sentidos, ¿sí? Es olfato, sabor, visión, tacto, etcétera, ¿no? O sea, entonces las memorias de esos sentidos, ¿sí? Se van estructurando en pequeños programitas. Por ejemplo, ya hay unos ciertos programas innatos, ¿sí? Por ejemplo, duele la panza, entonces empieza a llorar el bebé por una serie de procesos ahí biológicos. Pero luego también están los procesos que se van, como decimos en psicología, troquelando, que es cuando un instinto se transforma en algo más, en algo más estructurado. Por ejemplo, tiene hambre el bebé, siente dolor. El dolor lo lleva a un pánico, lo lleva a respirar con una respiración de pánico, que es por la boca, o sea, cuando están llorando, si siguen llorando suficiente tiempo, se psicotizan. Entonces, y empiezan a alucinar. Pero si llega la mamá antes de eso, pues entonces ahí está el seno, está el calor, está el olor de la mamá, está el sabor de la leche y está la eliminación del dolor, del hambre, ¿verdad? Entonces se calma el pánico. Entonces, ¿qué aprende ese cerebro? ¿Qué aprende esa mente de ese bebé o esa bebé? Mamá es mi vida. Mamá es mi felicidad. Mamá es mi seguridad. Otra vez, no está en palabras, está en emociones. Entonces, cuando tú aprendes a hablar, ni siquiera puedes
darte cuenta que eso que aprendiste, mamá es mi vida, no es una característica del universo, ¿sí? Para ti todos y todo tienen esa realidad, esa verdad en su mente profunda, o sea, es algo obvio, las obviedades que pensamos que son obvias para todos y no son obvias para nadie más que para nosotros. Entonces, luego crecemos sintiendo que todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir está fuera de nosotros. Nos quedamos en esa etapa infantil. No, es como los animales. Pones un gato frente a un espejo y ¿qué hace el gato? Se empieza a pelear con el otro gato. No se da cuenta que es otro gato, ¿verdad? Eso en psicología se llama reversibilidad, el poder darme cuenta, ¿sí? Que yo soy alguien que está dentro de este cuerpo, ¿sí? Y que otras personas están dentro de de sus cuerpos y que cada quien piensa de forma distinta, percibe de forma distinta, siente de forma distinta y que todo lo que yo creo que es el universo no es el universo, es mi forma de experimentar el universo. Entonces, y ahí está todo el asunto, ¿no? O sea, cuando las personas no se dan cuenta que tienen una serie de programas, más bien, de que lo que creen que son es una serie de programas automáticos, ¿sí? Y que si una persona con un poquito más de conciencia los ve, va a decir, parecen un robotito, porque siempre están haciendo lo mismo, ¿sí? Y como decía Einstein, la definición de la insanidad o de la locura es querer hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Claro. Pero no te das cuenta de que tú eres una serie o lo que tú crees que eres, que en realidad es el ego, ¿sí? Son una serie de mecanismos. Esos mecanismos tú no decidiste quién eres, tú no decidiste que te gusta el pollo o no te gusta el pescado. Eso tiene que ver con tus experiencias, tiene que ver con las características de tu cuerpo biológico, tiene que ver con tus memorias. Y entonces la gente, no, si yo decidí que a mí me gusta el pollo, no, cuando te dieron pescado, estabas de mal humor y entonces asociaste ese mal humor con el pescado y ahora no te gusta el pescado. O sea, entonces lo que yo creo que soy también es aprendido, ¿sí? También lo que me gusta es aprendido y lo que no me gusta es aprendido. Entonces todo eso se puede cambiar, pero no lo puedo cambiar si no me doy cuenta que es aprendido. Sí, y si no lo conozco, si no sé que eso es lo que estoy pensando o sintiendo, si no lo reconozco. Exactamente. No, y es que, fíjate, imagínate la vida hace 100 años, en algún pueblito, no la capital de algún país, sino qué tan rápidamente cambian las ideas en un pueblo hace 100 años. Tal vez no cambien en 100 años, ¿sí? Sí. O sea, pero ahora estamos en una situación donde estamos enfrentados a millones de otras personas, a millones de otras formas de ver la vida, a millones de otras ideas distintas, y a ver, tenemos que entrar en conciencia de que cada quien es un mundo. Y decía yo no es que cada quien sea un mundo, es más, cada quien es un universo, porque la forma de ver el universo es distinta para cada ser humano. Así es. Y por ejemplo, ok, me voy a poner a aceptar a los demás, ¿sí? Según la mente, ¿no? Quiero aceptar a los demás. A lo mejor te toca uno fácil y dices, no, pues ya lo acepté, o una situación. ¿Por qué a veces sí y a veces no se puede? Incluso con la misma persona y con una situación parecida. ¿De qué depende? Ajá. Pues depende del nivel de conciencia y depende del nivel de manejo de tu propio ego. Si yo creo que el chocolate es lo mejor del universo y no admito que nadie más pueda pensar algo distinto, y si llega una persona que es alérgica al chocolate, voy a decir, pues esta persona está defectuosa desde el nacimiento. Tal vez debería de nunca haber nacido porque no le gusta el chocolate. O sea, y ese es un ejemplo tal vez muy tonto, pero cámbialo por una ideología.
por una religión, por una forma de pensar, por un partido político, por un equipo de fútbol, soccer. O sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué me es difícil aceptar a otras personas? Porque me es difícil aceptar que yo no soy mi ego, que yo no soy lo que me gusta, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, soy el que observa los cambios. Pero si nunca cambio, o al menos nunca me doy cuenta que cambio, porque todo el mundo cambia invariablemente, pero si no estoy entrenado para darme cuenta que cambio, sí, entonces no voy a saber que yo soy mucho más que mi cuerpo, mucho más que mi mente y mucho más que mis emociones. Entonces, si yo soy mi idea de que el chocolate es lo mejor del mundo y el sentimiento del placer que tengo al comer ese chocolate, entonces quien no tenga placer ante el chocolate, o quien me quiera quitar el chocolate, quien quiera prohibir el chocolate va a ser mi enemigo acérrimo y voy a quererlo matar porque me está queriendo matar a mí. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil aceptar a los demás incondicionalmente cuando te aceptas a ti incondicionalmente. Si tú no te puedes aceptar incondicionalmente, pues solamente me acepto si soy bueno, si soy buena, como dijeron mis papás que lo fueran. ¿Por qué? Porque si no me pegaban y pues yo no soy el dolor, yo soy el placer. Entonces, si o sea, te aferras a lo que te gusta o a las condiciones placenteras, pero se te olvida que tú eres mucho más que eso. Entonces, volviendo a los bloqueos inconscientes, ¿qué es un bloqueo inconsciente? Sino una expectativa que tenemos que no estamos pudiendo cumplir. Y no estamos pudiéndola cumplir, puede ser por muchos motivos. Por uno, podría ser porque la idea que tenemos de cómo funciona el mundo no es como funciona o no es como es. Y entonces estamos tratando de actuar en contra de las leyes del universo y pues simplemente eso no va a jalar. ¿Sí? ¿Cómo? Como dicen los chinos, ¿sí? El Tao, ¿sí? Que es, de ahí viene la palabra taoísmo y la religión del taoísmo, que es la forma en que las cosas son. Y el mundo, ahí es donde llega la creencia de, a ver, el mundo existe aunque yo no lo observe, o el mundo, solo existe el mundo que yo observo. ¿Sí? Entonces, esto se pone bien complicado, ¿sí? Porque va a haber una religión que dice, no, el mundo solamente existe cuando lo observas, ¿sí? Por ejemplo, el budismo puede ser. Y luego otros, o la física cuántica. Pero luego la física clásica o el taoísmo o digamos el cristianismo o la religión científica puede decir, no, el mundo existe independientemente de que yo lo observe o no lo observe. Pero luego ahí nos metemos en cuestiones filosóficas más profundas donde dices, bueno, ¿quién soy yo? Soy mi mente, soy mi cuerpo, soy mis emociones. Si este cerebro no entra en los datos, entonces no existe. O yo soy parte de todo el universo. Pero estoy concentrándome en existir en este cuerpo en este momento. Ahorita que hablabas del ego, ¿cómo descubrir que realmente quien está observando es mi ser, mi pureza interna, o es mi ego? ¿Y cómo desconectar? Digo, voy a utilizar esta palabra que yo sé que no es la adecuada. ¿Cómo desconectar el ego de mi esencia pura? Es la cosa más sencilla y la más complicada al mismo tiempo. Lo sé. Es bien sencilla porque solamente consiste en dos características. Solamente dos condiciones se tienen que cumplir para saber que esto soy yo y no es mi historia o mi ego o lo que sea. Uno, que se siente bien. Ok. ¿Sí? Te sientes tranquila, te sientes ligera, te sientes contenta, no necesariamente eufórica, pero en paz. Ecuánime, en paz, exactamente. Eso es una. Otra es que estás en presente.
¿sí? Que no estás pensando en el pasado y no estás pensando en el futuro, pero esto es donde se pone complicado, porque no es nada más pensar racionalmente con los pensamientos, sino tener emociones del pasado, ¿sí? Claro. O la expectativa de emociones en el futuro. Entonces, si estoy recordando una emoción, la mayor parte de las veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos recordando una emoción. Pensamos que estamos viviendo la emoción por lo que estamos viendo frente a nosotros. Entonces, ahí es donde se pone complicado. Es cuando estoy viviendo una emoción que corresponde a lo que estoy viendo y cuando estoy viviendo una emoción que corresponde al pasado. ¿Cuándo dirías tú, si tuvieras que estimarlo, Maricela? Así, ¿qué porcentaje? ¿Qué proporción? ¿La mitad de las veces? Se me hace que tú eres matemático. Todo lo quieres con números. Es que tengo Mercurio en Virgo, lo Con siento. razón. Así soy. ¿Qué porcentaje? Pues, pues aquí y el ahora, o sea, realmente no sabría decirte qué porcentaje. Digamos, ¿qué parte de tus emociones tú crees que están respondiendo a lo que está sucediendo en este momento y qué parte está respondiendo a tus memorias de cómo reaccionar a lo que crees que estás viendo? Mira, yo creo que no te puedo responder porque precisamente si son cosas inconscientes, en ese momento, pues no tengo la claridad mental. Pues, ayer me acordé o antier, eh, Estima cuánto creerías que sonaría racional pensar que es así. yo, Marisela, Sí. yo creo podría ser un 30%, 40%. Es que no me quiero ver así como que el 80%, porque no es verdad, no es Ajá. verdad. Por más que trato de ser consciente, de estar en el aquí y en el ahora, o sea, la mente juega todavía esos escapes, ¿sí? Y te sorprendería pensar que tal vez es el 100% del tiempo que estás en el pasado. El 100% del tiempo, no el 99%, sino el 100% del tiempo. Porque, ¿qué estamos experimentando aún en el presente? Estamos experimentando la reacción de mis memorias a lo que está pasando. Es más, ¿cómo es que sé que esto que tengo frente a mí es una computadora? Porque he visto otra computadora y me Claro. dijeron computadora y vi escrito computadora. Entonces, tengo registros de memoria en mi mente que dicen, esto es una computadora. No estoy experimentando la percepción pura. Ok, es por la información que ya tenemos guardada, por las experiencias. Y todas las experiencias, todas las cosas que podamos percibir traen una etiqueta automática. Sí. ¿Sí? Tanto en lenguaje como en emoción, a veces hasta en impulsos. Por ejemplo, si ves un perro que está ladrando y se te está aventando a morderte, pues tal vez ni siquiera tienes que pensarlo, ya la reacción del cuerpo es automática y sales corriendo, ¿verdad? Sí. O sea, antes de que llegue a la mente racional, ya estás corriendo, ¿no? Ya, correcto. Y eso es una respuesta del cuerpo automática. Entonces, ¿dónde estoy yo? Claro. ¿Dónde está mi mente superior, mi yo superior? Entonces, cuando te das cuenta de que tú estás pudiéndote observar de todas esas cosas automáticas que haces y decir, a ver, esta cosa automática que hago me gusta, esta cosa automática que hago no me gusta. Aún eso, el me gusta o no me gusta es automático. Entonces, ahí es cuando dices, a ver, entonces, ¿por qué me gusta algo? ¿Por qué no me gusta algo? Entonces, ponle tú, tengo un bloqueo inconsciente. Bueno, ¿qué estoy esperando lograr? ¿Por qué creo que eso me va a hacer sentir mejor? ¿Por qué creo que me va a hacer sentir feliz? Porque tengo una idea de cómo creo que es el universo. ¿Sí? Y creo que si es correcta mi idea de cómo es el universo
Y en esa idea de cómo es el universo, el tener $1,000,000 es la felicidad. Entonces, en mi imaginación, pues el tener $1,000,000 es la felicidad y voy a hacer lo que sea Por posible por tener lograr. $1,000,000, pero luego si no sé cómo obtener $1,000,000, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y si nos vamos por la ley de la atracción, ¿sí? El pensar y tener expectativas en el futuro y sentir carencia, no tengo $1,000,000, solamente va a traer más experiencias donde te sientas carente. Claro. Entonces es una paradoja. Es muy extraño. Ahí es donde decían los físicos cuánticos que el mundo de la física cuántica es una locura, ¿no? Que si crees que lo entiendes es que no lo entiendes, ¿no? Y así funciona la mente inconsciente por las mismas reglas de la física cuántica. Entonces, ¿cómo me va a llegar ese $1,000,000? Sintiendo que ya lo tengo. Sí, porque la mente cuántica sí, atrae las circunstancias en donde se da la posibilidad de sentir lo mismo que estoy sintiendo ahorita. Si me siento escaso, atraigo circunstancias que me traen sentimientos de Más escasez. escasez. Si me siento abundante, atraigo circunstancias que me traen sentimientos de abundancia. Pero, ¿cómo puedo sentirme abundante si no lo tengo? Pues tengo que desapegarme de lo físico y sentir que en el espíritu, en lo cuántico, ahí está en filita para llegar a mí cuando es que vaya a llegar. Entonces, y de esto hablan mucho, mucha gente como Abraham Hicks, como Esther Hicks, que canalizan y que hablan de la ley de la atracción, etcétera, de cómo atraer las cosas que quieres. El primer paso es responsabilizarme de todo lo que está frente a mí. Si lo que está frente a mí no me gusta es porque yo con mi mente estoy atrayendo cosas que no me gustan. Si le echo la culpa al otro, entonces soy una persona sin poder y voy a seguir, o me estoy viendo como una persona sin poder, como una víctima, y voy a seguir atrayendo circunstancias que me van a victimizar y que me van a dejar sin poder. Y muchos otros van a venir para enfrentarme, para que yo vea más allá del otro incluso. Claro. Ese es el famoso contraste que menciona Abraham Hicks o la gente que habla de la ley de la atracción, es cuando te encuentras una situación que no te gusta, es para saber lo que no me gusta y lo que sí me gusta y enfocarme en lo que sí me gusta para atraerlo. Pero si me sigo enfocando en lo que no me gusta, me va a seguir doliendo, me va a seguir doliendo, me va a seguir doliendo. Me quejo, me va a doler más y más y más, hasta que cambie mi enfoque o hasta que me muera. Una de las dos cosas. Entonces, esperemos que podamos cambiar de enfoque antes de morirnos, ¿no? Antes de enfermarnos, antes de sentirnos que mi pareja es la que tiene la culpa de todos mis males. Así es. Y por ejemplo, ¿qué hacer cuando me doy cuenta de ese bloqueo? Ok, ya sé que me remacha, que, no sé, que mi marido haga tal cosa. Ya me di cuenta de eso, pero ya no se lo aviento a él, sino que ahora veo en mí. ¿Cómo hago esa tarea para darme cuenta o qué preguntas hago o dónde busco esas respuestas para abrir ese camino a esa paz y encontrar el bloqueo? Ahí es donde me parece que la astrología es una herramienta maravillosa, ¿no? Por eso hice esta práctica de astropsicología, ¿verdad? Para poder ver de dónde vienen nuestros patrones inconscientes, ¿sí? Sin tener que estarme rompiendo la cabeza para ver, a ver, es que, ¿quién me lo enseñó? Me lo enseñó mi tía, mi abuelita, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, es que me caí a los 5 años y me traumé, o sea, no sé ni qué estructura tiene, porque pues no puedo lamentablemente operar el cerebro y ver ahí las estructuras del inconsciente. Todavía no llega a ese nivel la ciencia. Tal vez algún día llegue ahí. Ya Elon Musk está tratando de, fundó una compañía
se llama Neuralink para poder desarrollar la telepatía por medio de tecnología. Claro, cuando se encuentren que cada cerebro tiene un idioma distinto, van a decir, híjole, ¿en qué problema nos metimos, verdad? Va a estar difícil de resolver con ingeniería. Pero el asunto es que necesito ver mi historia, no me puedo alejar de mi historia. El camino para atravesar o resolver los traumas es a través de ellos. Primero tengo que entrar bien al trauma, entrar bien a mis expectativas y ver de dónde vienen, qué estoy tratando de lograr con eso y qué estoy tratando de, y fíjate, siempre va a esta pregunta, ¿qué estoy tratando todavía de hacer por mis papás para que me quieran? Porque lo dejas de hacer por tus papás y lo empiezas a hacer por la escuela, por el gobierno, por el mundo, pero es exactamente lo mismo que estabas tratando de hacer con tus papás. Tal vez es ser rebelde, tal vez es ser obediente, tal vez es aguantar todo el abuso que te pongan encima, o es tal vez ser digna de ser la más bonita de toda la familia, etcétera, ¿sí? Pero lo que hacemos en casa lo queremos sacar al mundo, ¿sí? Sin darnos cuenta es exactamente lo mismo o el polo opuesto, ¿sí? Y entonces, pues nunca lo vamos a lograr porque la satisfacción no está en que mis papás piensen que soy perfecto o no. Yo ya soy perfecto si me identifico con mi espíritu. Si me identifico con mi mente o con mis emociones o con mi cuerpo y me comparo con las opiniones de los demás, que si yo soy más bonita, que si yo soy más inteligente, que si yo nunca voy a estar satisfecho, ¿sí? No. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una búsqueda interior. Es sentir esa insatisfacción y sentir que esa emoción no me la está dando la otra persona, la está generando mi propia mente. Porque creo que si no lava bien los platos, tengo que estar enojado. Porque creo que si no lava bien los platos, los tengo que volver a lavar yo. Porque la otra vez me serví un vaso de leche y sabía a jabón porque no lo enjuagó bien. Entonces a ver, siempre el mundo nos lleva a ser responsables de nosotros mismos y a poder estar satisfechos con lo que somos. Ahorita que decías lo del vaso, ok, me doy cuenta que no lavaron el vaso, el típico vaso de la licuadora, ¿no? Cuando haces salsa, que si no la desarmas toda se queda el sabor de la salsa. Entonces, eso es un licuado con sabor a salsa, ¿no? Entonces, te das cuenta, sientes la molestia, el enojo. ¿Qué haces? ¿Con quién es el enojo? Es la primera pregunta. Ok. ¿Es el enojo con el otro por no hacer las cosas como las haría yo? ¿Dónde está el enojo? ¿En la otra persona? ¿En la acción? ¿O está en mi mente? ¿Quién está percibiendo ese enojo? Cuando te das cuenta que el enojo está en ti, puedes decidir seguir sintiendo el enojo o sentir que no es necesario enojarme. Sí, pero ¿por qué me sigo enojando? Porque la memoria emocional me lleva a esas ocasiones donde yo no lavé bien los platos y mi mamá me regañó y me dejó sin cenar. Y entonces, volvemos a la memoria del recuerdo, ¿verdad? Exactamente, y no es una memoria racional. No me acuerdo que mi mamá me hizo eso, pero me acuerdo de la emoción. Estoy sintiendo la misma emoción que sentí en esa otra ocasión. Es difícil llegar ahí porque no te acuerdas que en esa situación sentiste lo mismo que estás sintiendo en este momento. Claro. Pero cuando realmente te concentras y dices, a ver, ¿dónde, cuándo sentí esto mismo? Y la mente te quiere llevar a, no, es que es esta persona idiota que no lavó bien. No. A ver, es tú no lavaste bien cuando estabas chico. O no hiciste bien las cosas y te dijeron, qué tonto. O lo que sea. Y toda la humillación que sentiste ahora la estás queriendo descargar sobre el otro. ¿Sí? Entonces,
una persona que está enojada, primero se tuvo que haber enojado consigo misma, consigo, o sea, porque si no, no lo puedo sacar sobre el otro. ¿Sí? O sea, ¿a mí qué me va a afectar que la otra persona no haga bien las cosas si cada quien tiene su propia vida? Sí, pero como yo dependo de que el otro lave los platos por mí, pues entonces, y además tiene que lavar los platos por mí porque yo estoy haciendo algo más por él. Entonces es un jueguito de la papa caliente o de yo hago por ti, tú haces por mí porque yo no puedo hacer esto, y entonces es como si todos fuéramos dependientes, ¿sí? Entonces seguimos dependiendo de mamá por la leche, pero ya no es mamá y ya no es la leche. Ahora son los platos, ¿sí? Y ahora es mi pareja, ¿sí? Entonces es, a ver, si cada quien puede hacer las cosas por su cuenta, entonces es un individuo completo. Pero si no puedes hacer las cosas por tu cuenta, ¿sí? Hay algo que sí vas a poder hacer mejor y vas a entrar en acuerdos con las demás personas para poder intercambiar lo que yo hago muy bien por lo que tú haces muy bien. No voy a, si tú lavas mal los platos, no te voy a pedir que tú laves los platos. ¿Por qué? Pues porque luego va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, tal vez el intercambio es lo que yo hago muy bien por lo que tú haces muy bien. Y así es como funciona la economía, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando hay un mal producto? ¿Le siguen comprando? O sea, si vas a un restaurante y te enfermas cuando comes ahí, ¿vas a volver a ir? No. Entonces, ¿por qué vuelves a ir con tu pareja? Si te está dando el producto que te enferma. Y además, ahí va una pregunta más importante. ¿Estoy con una pareja por mero intercambio? ¿Es una relación comercial? Si es una relación comercial, entonces es mejor que contrate un mozo, ¿sí? O alguien, a un lavaplatos, ¿sí? Pero si es simplemente por poder conocer a otra persona, por conocer su punto de vista y darme cuenta de las diferencias que hay entre esa persona y yo, y así crecer, así poderme ver más claramente, pues eso tiene que venir desde la aceptación incondicional. Otra vez, no podemos juzgar, porque ¿qué es el juicio? El juicio es, tú no eres como yo, estás mal. Tú no piensas como yo, estás mal. Tú no sientes como yo, estás mal. Siempre van a salir debiendo los demás, ¿no? Y ese trauma viene del castigo como método social de disciplina, ¿sí? O sea, el castigo no funciona. ¿Cuánta gente has visto que salga de la cárcel, que se ha convertido rehabilitado, exactamente? O sea, es más, en la escuela, en la primaria, ahí van cada quien con los traumas de su familia y van a sanarlos o van a multiplicarlos. No, ¿Qué has visto tú? Multiplicarlos totalmente. Es un caldo de cultivo, o sea, no estamos aprendiendo a resolver nuestros problemas, solamente a ignorarlos y a seguir adelante, ¿sí? Entonces, es más, ni siquiera las familias pueden convivir bien y lo estamos evidenciando ahorita, o sea, ahora que estamos todos encerrados es un drama gigantesco, ¿sí? Y entonces ahora notamos muy claramente cuál era la función de la escuela, ¿verdad? O sea, que los papás... Entretener a los niños, alejarlos de la casa un poco, ¿no? Y los niños, ¿qué hacen? Nada más nos confrontan con nuestras propias inconsistencias. Claro. Entonces, esto nos forza a reconsiderar cómo hemos construido nuestra civilización. Porque si tú sigues los hábitos de tus papás, o lo que te enseñó la escuela, o lo que te enseñó el gobierno, y no inventas nada nuevo, no inventas una forma distinta de ser, pues nada más estás siguiendo lo que ya existe. Si no te gusta lo que ya existe, perdón. Estás reciclando, o sea, no estás
creando algo diferente para ti, de partido para que tu vida sea más plena. Exactamente. Y si ya sabes que no te gusta lo que existe, ¿por qué lo sigues haciendo? Es que no sé que pueda existir nada nuevo, pues los inventores se tienen que arriesgar a echar a perder las cosas para descubrir cosas nuevas. Sí, la vida es un experimento. Entonces, si a mí me toca venir a hacer este experimento y lo quiero hacer como me dicen que lo tengo que hacer, pues, ¿quién está bloqueándose a sí mismo? Sí, o sea, si yo soy un pintor magnífico y en mi esencia está que voy a ser un gran artista, pero trato de ser un contador, porque me dijeron mis papás que tengo que ser contador y nada me sale. Bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Mis papás? Porque me dijeron que tengo que ser contador. La escuela de contabilidad por hacerlo aburrido para mí, o que yo no estoy siguiendo mi propia naturaleza, Claro. mi propia esencia, ¿no? Entonces, todos los bloqueos inconscientes vuelven a la misma fuente, que es no estar haciendo lo que vine a hacer a este mundo. ¿Y quién me va a poder decir qué vine a hacer a este mundo? Nada más yo. Nada más yo. Y eso se da en meditación, en hacernos consciente. Los planetas nos ayudan también Pues a es que descubrir. a nivel cuántico no es que los planetas nos controlen. A nivel cuántico todo el universo es parte de nuestra mente, ¿sí? Pero los planetas son una parte de nuestra mente, ¿sí? Que podemos ver. Ok. Entonces es como si tuvieras los engranes de tus mecanismos inconscientes y los pudieras ver afuera funcionando. ¿Por qué funcionan? Por la física cuántica. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Sol lanza una burbuja de energía alrededor de todos los planetas, esa se llama la heliosfera, ¿sí? Y esa burbuja de energía no es nada más luz, gravedad, magnetismo, electricidad, partículas subatómicas, es todo, ¿sí? Y tiene frecuencias distintas en cada tipo de energía. Y esas frecuencias cambian según cómo están acomodados los planetas, ¿sí? O sea, simplemente ve el sistema solar y acuérdate de cómo te explicaron los átomos en la escuela, ¿sí? O sea, los átomos, y esto es de lo más sorprendente de la física y la química, ¿no? Son, ¿qué por ciento de espacio vacío habíamos dicho? 99.9% de espacio vacío. Ah, como el inconsciente. Fíjate. Y luego lo que está operando es nada más los electrones. Entonces tú cuando tocas algo nada más los electrones de los átomos de tu mano están tocando los electrones de los átomos de la mano de alguien más. El núcleo ni siquiera se toca, ¿no? Se toca. Es igual aquí con la física cuántica. O sea, las posiciones de los planetas afectan completamente toda la manifestación de esa energía, las vibraciones, a un punto de que hay un astrofísico ahorita, un heliofísico, que pone muchos videos en YouTube, que ha hecho estudios donde se demuestra estadísticamente que cuando el Sol tiene una explosión, una eyección de masa coronal, la cantidad de manchas solares tienen correlación con la cantidad de derrames cerebrales en la Tierra, la cantidad de crímenes, la cantidad de ataques cardíacos, o sea, la cantidad de tormentas en el Pacífico, ¿sí? Y tienen un patrón matemático, ¿sí? Predecible. Estamos empezando a observar. Entonces, de igual forma, la mente humana no son nada más las neuronas, ¿sí? Las neuronas, el cerebro es la conexión entre tu mente cuántica y tu cuerpo, ¿sí? La mente no está en el cerebro, ¿sí? Y esto lo han estado viendo en psicología social y en psicología profunda ya por muchos años, ¿sí?
Tú agarras a un esquizofrénico, lo sacas de su casa y se cura. Lo vuelves a poner en su casa y se vuelve a enfermar. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia no está en la persona, está en la familia. Y esa persona nada más está mostrando los síntomas. O sea, somos parte de un sistema. Sí. Entonces, y somos parte de muchos sistemas. Esos planetas y las posiciones de los planetas nos dicen por observación, por correlación, es qué parte de mi mente está programada de qué forma, tiene qué tendencias, ¿sí? Entonces, esas tendencias yo las puedo tomar a baja conciencia, ¿sí? A un nivel de trabajo o a un nivel trascendental de conciencia, donde ya me doy cuenta de mis patrones inconscientes. Tal vez no los voy a poder cambiar, pero los puedo utilizar de la forma más positiva posible. Sí, si tengo un patrón, en vez de tratar de actuar en contra de ese patrón, voy a utilizarlo en donde ese patrón sea positivo, donde se me premie por hacer las cosas de esa forma. Voy a tratar de observar cómo hago las cosas, por qué hago las cosas y cuáles serían las mejores formas de utilizar esos comportamientos. ¿Sí? Ahí es donde el bloqueo inconsciente, no hay un bloqueo inconsciente. Si tienes bloqueos inconscientes es que estás en el lugar equivocado en tu vida. No es nada más uno solo, vienen en grupo. Pero así igual, cuando empiezas a ponerte en donde te corresponde, a ver, metes la pieza del rompecabezas y no es nada más que un lado que concuerde con el agujero. Tienen que concordar todos los lados, ¿sí? Si no, no entra. Entonces, tal vez estoy en un ajuste en mi trabajo, pero en mi familia no, y además en mi tiempo libre tampoco. No, tienen que embonar todas las partes de mi vida con quien soy. Mientras una parte de mi vida no embone con quien soy, voy a seguir teniendo bloqueos. Y mientras le siga echando la culpa a los demás, esos bloqueos solamente van a aumentar. ¿Verdad? Y ese equilibrio realmente nos lleva toda una vida, porque muchas veces estás acomodando tu vida de pareja y luego de repente el área de trabajo sucede algo y luego con los hijos, y entonces, bueno, ¿dónde está la balanza, no? ¿Dónde la pongo para que no se desnivele? Pero pues es parte de la tarea que tenemos que hacer. Como bien decías, vamos cambiando constantemente y también va cambiando nuestra emocionalidad, nuestro cuerpo. O sea, son muchos cambios los que experimentamos, pero el verlos, el hacernos consciente y sobre todo, bien lo dices, Magno, el cortar, no sé si esté correcto porque hay muchas maneras de decir esto, cortar también con ese lazo dañino con la misma familia, o sea, es preguntarme, a ver, yo a quién me parezco, y no físicamente, sino en comportamiento, a quién me parezco, a mi mamá, a mi papá, en qué me parezco, qué estoy haciendo igual en mi vida que me está llevando precisamente a parecerme todavía más a mi mamá o a mi papá, porque muchas veces incluso nos damos cuenta que, por ejemplo, en terapia a veces llega una mujer y me dice, es que vengo a trabajar el duelo de un aborto. Y al conocer su historia resulta que la mamá tuvo un aborto, la abuela tuvo un aborto. Entonces dices tú, ¿por qué estás repitiendo? ¿Para qué repites todo esto, no? Fíjate, ahí, por ejemplo, en ese caso probablemente tengan un problema con su sagrado masculino, ¿no? Con el acto de la creación. Por ejemplo, se trata de ver qué problemas hemos heredado de la familia que no se han resuelto, ¿sí? Entonces, muchas veces nos alejamos de la familia para tratar de ser totalmente lo contrario y acabamos siendo exactamente lo mismo, porque todos los problemas son como una moneda que tiene dos lados, ¿sí? Y si quiero dejar de ser víctima,
me convierto en agresor. Si quiero dejar de ser agresor, me convierto en víctima. Entonces, no puedo ver nada más un lado de la moneda, tengo que ver ambos lados, tengo que verme como parte de un sistema. Y entonces, ya que me veo como parte de ese sistema, entonces puedo elevarme por encima. ¿Cuál es el obstáculo más fuerte? La ilusión de que yo decido. El libre albedrío es la ficción más dañina que hay en la psicología humana. El creer que nosotros tomamos las decisiones por algún... o sea, ¿de dónde vienen las decisiones? Nada más de que yo quiero. ¿Y eso de dónde viene? Pues de que yo quiero. O sea, es un círculo, ¿no? Claro. ¿Y de dónde viene el que tú quieres? No, pues no viene de ningún lado. Claro que sí, todo viene de un lado, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a soltar la ilusión de que yo controlo mi vida, entonces irónicamente empieza a acomodarse, porque empiezo a ver, bueno, si yo no controlo, ¿qué soy yo? Yo soy mis emociones. ¿Y de dónde vienen mis emociones? De mi infancia, de mi pasado. Ah, entonces yo soy mi pasado. ¿Qué soy yo? Mis ideas. ¿Y de dónde vienen mis ideas? De lo que estudié, de lo que pude ver en mi vida. Ah, de mi pasado. Ah, entonces yo soy mi pasado otra vez. Sí, yo soy mi salud o mi enfermedad, mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene mi salud o mi enfermedad? Del estado y de la historia de mi cuerpo. Ah, entonces yo soy el pasado. Otra vez. El pasado, el pasado, el pasado. Entonces, ¿cuándo suelto el pasado? Cuando me doy cuenta de que yo no he decidido estar donde estoy, pero en ese momento se hace posible una sola decisión: el poder darme cuenta de dónde viene lo que creo que soy. Y en ese momento empiezo a explorarme, empiezo a conocerme a mí por primera vez, porque el primer desconocido, la primera persona desconocida para nosotros somos nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque creemos que nosotros sabemos quiénes somos. Creemos que nosotros decidimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, en vez de observar que viene de nuestra historia. Y ese es el primer momento de iluminación. ¿Sí? Y es lo que pues se trata de lograr con tantas terapias psicológicas, con tantas terapias espirituales, con los oráculos. No es a ver, dime qué boleto va a sacar la lotería. No, es date cuenta que la lotería la traes adentro y que tú no estás comprando boleto porque decides no ver de dónde vienen tus decisiones, tu identidad y lo que crees que eres. ¿Sí? Mucha tarea, mucho aprendizaje, mucho que ver en el camino, y cada uno de nosotros tenemos esa gran tarea de reconocer esa esencia de quién partimos, de quién, con quién me conecto, para qué me conecto. Y no hay maestros, solamente hay acompañantes. Solamente hay acompañantes. Algunos que tal vez estamos un poquito más adelante en el camino, podemos mostrarle a los demás lo que hemos hecho y eso les puede ayudar. Eso les puede dar una idea de cómo se pudiera hacer, pero no va a ser el mismo camino, no va a ser el mismo trayecto. Es cada quien tiene su propio trayecto. Nos podemos acompañar, pero nadie puede caminar el camino de alguien más. Así es. Magnus, pues ya terminando nuestra entrevista, ¿qué quieres decirle a la gente para cerrar con este tema de bloqueos inconscientes? Pues más que nada alentarlas a que tengan el valor de ver quiénes son realmente, más allá de lo que han creído que son. Lo que más da miedo en el mundo tal vez es el poder descubrir que eres distinto a lo que pensabas que eras, y darte cuenta que estás solo y sola en el mundo desde que naciste. Pero cuando nos damos cuenta que estamos solos, entonces y solo entonces podemos ser acompañados. Cuando no nos damos cuenta que estamos solos,
estamos rodeados de desconocidos que dicen conocernos, que decimos conocernos, y está cada quien solo en masa, como en medio del mall, ¿no? Solo en una muchedumbre. Entonces, para salir de esa soledad hay que salir de la muchedumbre y volver a ti. Eso es lo que quisiera decir nada más, lo que deseo. Lo que deseas. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento, por abrirnos esos caminos, darnos una luz con tu lámpara, con tu linterna, para realmente ir descubriéndonos cada vez más. Gracias a ti, Marisela, por tu tiempo, tu interés y por tu camino también de estar iluminando a tanta gente con tus entrevistas y con tu voz consciente. Muchas gracias, hermoso. Tus redes sociales para que la gente te busque y pida terapias contigo también, porque eres parte también de ese gran mundo. Gracias. Estoy en Instagram como astropsicólogo, así seguidito. Ahí pongo memes todos los días en español. También pongo memes en inglés, Astropsychology 999, ahí en Instagram. Y en Facebook pueden buscarme como Astropsicología 999. Y también a mi WhatsApp me pueden mandar mensaje y les mando información sobre la terapia o sobre los eventos que vaya a estar haciendo. Estoy planeando unos eventos muy padres, unas conferencias. Hay meditaciones que guío todas las lunas nuevas y todas las lunas llenas para poder, y esas son gratuitas, ¿sí? Solamente se paga por la película que hay después de la meditación, ¿sí? Y eso es para poder avanzar en nuestro camino muchísimo más rápidamente. Complementa muy padre la terapia. El WhatsApp es 811-044-5283, ¿sí? De México, en Monterrey. Y por favor, mándenme mensaje y les mando la información sobre las terapias y lo demás. Muchísimas gracias, Magno. Gracias a ti. Que la vida te siga regalando más sabiduría, más amor. Y ahí está la confirmación de que así va a ser. Así es, así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que nos escribieron aquí en el chat. Laura Ivonne Trapala, saludos. Marta Gutiérrez, Paolo Renzi y N. Mendoza. Muchas gracias, fans de tu trabajo y de ti, mi queridísimo Magnus. Pues que sean fans de sí mismos. Eso es lo que me gustaría, más que nada. Terminamos esta entrevista. Gracias a todos ustedes y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos. Hoy tengo programa a las 4 de la tarde, Conciencia Viva. Excelente. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.